A lo largo del tiempo, la lengua se ha empleado como un vehículo del pensamiento. Von Humboldt, por ejemplo, creía que en esta se configuraba el mismo pensamiento y el espíritu de una nación. El uso social de la lengua se caracteriza por la prioridad comunicativa de la realidad que engloba a una comunidad de hablantes y, conforme cambian las perspectivas de acercarse a la realidad en sí, también cambian las formas de referirse a ella, es decir, como se pensaba en el relativismo lingüístico, la lengua codifica la experiencia del mundo. El sujeto femenino ha sido uno de los conceptos que más ha cambiado en los últimos años, décadas e incluso siglos, y su percepción y construcción a través de la lengua y en la experiencia del mundo también ha sufrido cambios y ha manifestado evoluciones. Para poder acercarnos a estas evoluciones, Halliday, en su libro El lenguaje como semiótica social de 1994, propone los procesos de experiencia del mundo. Para Halliday, el lenguaje tiene que reducir los fenómenos variados del mundo a un número manejable de fenómenos, y estos exigen un potencial de significado. De esta manera, al evaluar los procesos que emplean los hablantes con respecto a la construcción del sujeto femenino, permitirá acercarse al potencial significativo de los verbos empleados en el concepto de lo que implica esto mismo. Metodología. Se realizaron encuestas de manera virtual usando formularios de Google para recabar la información necesaria mediante preguntas específicas, además de incluir edades y género. Los participantes fueron hombres y mujeres en un rango de edades de los 15 a los 50 años. Se les solicitó que mencionaran su nacionalidad y, en caso de ser residentes de México, el estado en el que nacieron. Se les aplicaron 4 preguntas referentes a la mujer y a lo femenino que debían responder en un párrafo breve. Los datos obtenidos contaron con una participación femenina del 56.44% y una masculina del 44.4%, siendo la edad predominante el rango que va de 15 a 20 años con un 66.7%, seguido por las edades de 21 a 30 con el 22.2% y finalmente de 41 a 50 con el 11.1% de participación, teniendo en cuenta únicamente los verbos que son de interés para este trabajo. Posterior a esto se realizó un análisis en los resultados para luego exponerlos mediante tablas que son explicadas en base al marco teórico propuesto, tratándose de un estudio sociolingüístico cualitativo, ya que pretende dar una explicación a un fenómeno lingüístico dentro del campo social de la lengua. Objetivo: identificar y explicar los procesos predominantes usados por hombres y mujeres en la construcción del sujeto femenino. Para el marco teórico se utilizará el corpus recopilado en la página en línea ads.ubigo.es para analizar los verbos que resultan de interés para esta investigación, con la finalidad de agruparlos por clase y frecuencia de uso, así como también las nociones de los tipos de procesos verbales presentes en El lenguaje como semiótica social de Halliday. Respuestas femeninas en porcentaje de frecuencia de uso. Del grupo de respuesta femenino se obtuvieron en total 47 verbos diferentes, que posteriormente fueron agrupados de acuerdo al marco teórico empleado, los 6 grupos arriba mostrados y uno más debido a la carencia de categorización del mismo al tratarse de un verbo de vida, nacer. Los números colocados fuera de los paréntesis son las veces en que los grupos aparecieron en total, conteniendo los 47 verbos en conjunto, junto al porcentaje de frecuencia de uso. Se puede apreciar que la usada más frecuente fue la relacional, conteniendo verbos que en su mayoría son reflexivos, como lo son dar, tomar, tener, etc. Esto quiere decir que las acciones las reflejaron en sí mismas, construyendo el objeto femenino a través de ellas, en algunas ocasiones entrando en conflicto con la concepción personal, social y en algunos casos histórica. En las respuestas masculinas en porcentaje de frecuencia de uso, la tabla indica la totalidad de procesos verbales empleados por los entrevistados. Se puede observar que hay una predominancia en el proceso relacional con especificación en el atributivo, que tiene el 46.42% de las apariciones, seguido por un empate entre el proceso material y el mental, ambos con una incidencia del 17.85 y, de igual manera, le sigue el proceso conductual y existencial, ambos con un 7.14%. Por último, el proceso verbal con una escasa aparición del 3.57%. Conclusiones.
Con base en los resultados obtenidos, el tipo de proceso empleado con mayor frecuencia es el relacional, que se puede desplegar en varias vertientes, pero que predomina a su vez en el atributivo del verbo ser, muchas veces ligado con las obligaciones o imposiciones sociales y biológicas. Por otra parte, el tipo de proceso verbal mental fue el segundo más frecuente, expresado con verbos como sentir y pensar, que aparecen en formas reflexivas. Esto indica que la construcción del sujeto femenino se da mediante la aprehensión y percepción de sí, que juntos forman una reflexión de aquello que es, pues desde la antigüedad se creía que estas capacidades eran propias e inherentes del hombre, por lo que, mediante la reflexión de sí misma, el sujeto femenino adquiere autonomía que es inseparable de los verbos de proceso material como actuar, porque arcaicamente se concebía que se actuaba como se pensaba y el pensar como una de las bases de la toma de decisiones, la racionalidad que nos separa de los animales, en tanto a que un sujeto femenino es capaz de pensar, es capaz de decidir y por tanto de ser. Otro proceso verbal recurrente es el material, y esto es interesante, puesto que se pueda construir el sujeto femenino con base a un proceso material que muchas veces indica, como su nombre lo dice, el empleo o uso de la materia, habla de la plasticidad del mismo concepto que puede ser moldeado como en el verbo luchar, que representa la hostilidad de la vida para el sujeto femenino y las condiciones desfavorables para ella, o también la perífrasis verbal ha cambiado, que indica el concepto del papel femenino como algo maleable que puede sufrir modificaciones al igual que la materia, puesto que aquí la extensión semántica se centra, según la ADS, en modificar, mudar o alterar aunado al adverbio de modo plenamente, lo cual indica un avance hacia algo satisfactorio. Mientras por un lado los existenciales adquieren forma negando la misma existencia en la mayoría de las ocasiones de diferentes actos delimitados que pueda realizar el sujeto femenino, por otro los conductuales se han ido relegando y disminuyendo al punto de emparejarse con el proceso verbal, esto debido a que la creencia en que las conductas de la mujer la construyen como sujeto femenino tan solo se vieron presentes en individuos cuyo rango de edad oscilaba entre los 41 años y los 50. En síntesis, la construcción del sujeto femenino a través de los tipos de procesos verbales en los entrevistados deja ver que el proceso relacional atributivo es una herencia del pensamiento impuesto socialmente. ¿Por qué algo es como es? Es porque es. Pero aunado a los procesos verbales mentales reflexivos, nos dan a entender que, en tanto exista un replantearse la esencia racional atributiva de la esencia del sujeto femenino, hay una apropiación inmediata que enlaza también el proceso material, de suerte que, al saberse pensantes, se saben como individuos, puesto que son capaces de decidir y de actuar, concepto que no podemos desligar de la tradición occidental en la que nos reflejamos, pues somos lo que actuamos y actuamos porque somos.